de las culturas pre-incas en horizontes e intermedios? John Rose. John Rose, ¿cierto? Ya, muy bien, claro. ¿Y te acuerdas tú qué factores utiliza John Rowe para mencionar o relacionar en este caso las culturas pre-incas en horizontes e intermedios? ¿Qué factores utiliza? ¿Qué factores utiliza, chicos? Por ejemplo, encontramos la cerámica, ¿verdad? La expansión de la cerámica, y también encontramos con respecto a la difusión y extensión territorial. Tanto la extensión territorial como la difusión de la cerámica son justamente factores que van a desarrollarse con respecto al horizonte temprano. Y recordemos pues que Chavín y Paracas van a ser parte del horizonte temprano. ¿Ok? Ahora, el detalle va a ser de que cuando hablamos también del horizonte temprano, mencionamos ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, un minuto chicos, por favor, un minuto. Bien, entonces, como les iba diciendo, chicos, decíamos que en el horizonte temprano mencionamos diferentes factores, ¿no? Chavín y Paracas, por ejemplo, van a ser aquellas culturas pertenecientes a este contexto, porque recordemos que Chavín, al inicio, logra, pues, inclinar ciertas influencias sobre Paracas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué influencias de Chavín se podrían encontrar en Paracas? ¿Se acuerdan qué influencias se encontraban en Paracas con respecto a Chavín? ¿Qué tipo de manifestaciones culturales Paracas le había presentado en este caso a Chavín, le había difundido a Chavín? ¿Se acuerdan o no? A ver, ¿alguna idea por ahí? ¿Alguna idea, chicos? La cerámica, ¿no? Muy bien, la cerámica. ¿Qué más? ¿Qué otro factor más, qué otro aporte principal también había difundido? A ver. La sociedad, claro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes quiénes gobernaban a Chavín? ¿Qué sector gobernaba a Chavín? Los sacerdotes, ¿no? Pero vamos a ver que Paracas, en su fase inicial, en su fase cavernas, también fue gobernada por sacerdotes también, ¿verdad? Claro. Entonces, son varios factores que van a estar presentes con respecto a lo que es Chavín y Paracas. Pero vamos a ver que aparte de la cultura Chavín y la cultura Paracas, se estarían desarrollando otras culturas, por ejemplo, como la cultura Vicus, la cultura Virú, la cultura Pucará y la cultura Salinar. Esas culturas van a ser parte también del horizonte temprano. Algunas de ellas van a estar pues relacionadas al mismo tiempo de Chavín, pero otras van a aparecer posteriormente a Chavín. Por eso decimos que durante todo el horizonte temprano encontramos a Chavín, Paracas, Vicus, Virú, Pucará y Salinar. ¿Ok? Vamos a ver entonces la importancia acerca de la cultura Vicus y también la cultura Pucará. Mencionamos por aquí lo siguiente. Por ejemplo, la cultura Vicus. ¿En qué se caracteriza la cultura Vicus? La cultura Vicus, chicos, se va a caracterizar más que todo por la presencia de estas estatuillas. ¿Alguien me podría decir de qué material están hechas estas estatuillas? ¿Alguien me podría decir de qué material están hechas estas estatuillas? Mirando la imagen, ¿de qué material estarían hechas estas estatuillas? A ver. ¿De qué material estarían hechas estas estatuillas? A ver. Oro. Ya. ¿Qué más? Aparte de oro. ¿Qué más? ¿Barro? ¿Está hecho de barro? ¿Seguros? Estas estatuillas están hechas de barro, ¿no? Están hechos de metales, ¿no? Metales como el oro. ¿Qué más? Cobre, ¿verdad? Pero vamos a ver que, aparte de ello, los vicus estarían utilizando la aleación de metales. ¿Qué tipo de metales estarían aliando la cultura vicus con respecto a esto?
vamos a encontrar de que los bhikkhus van a utilizar la mezcla de metales, como el caso del cobre con el oro. Y cuando mezclaban el cobre con el oro, incluyendo la plata, se daba una aleación denominada la aleación tumbaga. Esta aleación tumbaga hacía referencia especialmente con respecto a lo que fue bhikkhus. ¿Se dan cuenta? Así es. Entonces, vemos por aquí de que la cultura bhikkhus destaca principalmente por haber elaborado estas estatuillas de oro, ¿sí? Estatuillas de metales. Estas estatuillas, chicos, reciben el nombre de las Venus frías. ¿Por qué se llaman Venus frías? Ustedes deben recordar, por ejemplo, en Historia Universal, que en la época del Paleolítico se trataba de representar la imagen de la mujer y también se buscaba representar la fertilidad que tenía la mujer. Por esa razón es de que en el Paleolítico el hombre utilizaba la piedra, le daba la forma de una mujer robusta, con los pechos caídos, que hacía referencia a la fertilidad. Algo parecido va a pasar con la cultura bhikkhus. La cultura bhikkhus va a tratar de representar a la mujer en estas estatuillas de metales. Ahora, se van a llamar Venus porque hace referencia a las mujeres y se van a llamar frías porque ustedes saben que los metales, cuando están a temperatura ambiente, pues siempre tienden a estar fríos, siempre tienden a estar helados, ¿no? Por ejemplo, de repente tienes algún metal en casa, de repente un anillo de mamá, de papá, alguna alhaja, ¿verdad? Alguna joya de mamá hecho de oro, pues tú cuando lo tocas está frío, está helado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas estatuillas, llamadas las Venus frías, representan parte de lo que fue la orfebrería. Vemos de que la cultura bhikkhus destaca bastante en lo que es la orfebrería. Una muestra del trabajo de la orfebrería de la cultura bhikkhus vendría a ser la elaboración de estas estatuillas llamadas las Venus frías. ¿Está bien? Otra característica también de la cultura bhikkhus es que ellos destacan en el uso de la cerámica. Vamos a ver que la cerámica de los bhikkhus sería muy característico de ellos, ya que van a presentar diferentes tipos. Por ejemplo, ¿qué tipo de formas se pueden apreciar en este tipo de cerámica? ¿Qué tipo de asa tendría en este caso esta cerámica? ¿Qué tipo de asa? A ver, mirando bien la imagen, ¿qué tipo de asa tendría esta cerámica? Esta vasija. ¿Qué tipo de asa? El asa puente, ¿verdad? Mira, tiene la forma de un puente. Esa cerámica, chicos, se le conoce como la cerámica huaco silbador. ¿Por qué huaco silbador? Porque por los orificios ingresaba el aire a una fuerte intensidad y luego se escapaba por otros orificios. Cada vez que el aire ingresaba con una fuerza y salía por los orificios, siempre daba un sonido de un silbido. Y producto de eso, a estos huacos lo van a denominar como los huacos silbadores. Estos huacos silbadores van a ser tan importantes que incluso la próxima cultura que se desarrolle cerca de la región de Piura, donde se ubicó la cultura bhikkhus, sería moche. Y los moche también van a crear estas muestras de cerámica, estas vasijas con estas características. Por esa razón decimos de que los moche en sí van a utilizar ciertas influencias correspondientes a la cultura bhikkhus. ¿Ok? Ahora, aparte de ello, vamos a encontrar por ahí, por supuesto que hay hasta ahorita huacos silbadores, pero estos huacos silbadores se encuentran en el Museo de la Nación, el Museo de la Cultura. Ahora, vamos a ver por aquí de que la cultura bhikkhus entonces destaca en lo que son las muestras de la orfebrería y metalurgia y también en la cerámica. Este es el arte en el cual destacan esta cultura denominada. Pero vamos a ver que aquí la otra cultura llamada Pucará destaca por la elaboración de cerámica y también por la presencia de construcciones y monumentos. Por ejemplo, una de las muestras cerámicas que desarrolló la cultura Pucará vendrían a ser estos toritos, llamados los toritos de Pucará. Estos toritos de Pucará representan la exuberancia de colores que representan pues la cultura y el folclore de esta región altoandina. Esta cultura Pucará se va a desarrollar en la Sierra Sur
y vamos a ver pues que representa la actividad ganadera que se desarrollaba, puesto que la zona altandina no es tan favorable para producir alimentos. ¿Y por qué no es tan favorable para producir alimentos? Porque el clima durante el día es cálido, pero durante la noche es frío. Y producto de esta variación del clima, eso hace pues de que no haya una estabilidad climática, no haya un favorecimiento hacia la agricultura, y por eso es que ellos, a pesar de que trataron de producir sus alimentos, se van a dedicar más a la actividad ganadera. Pero para tener productos alimenticios, los Pucará tuvieron que realizar diferentes migraciones para realizar lo que fue el intercambio, el trekking. Como Pucará tenía grandes cantidades de ganado, eso lo intercambiaban con los agricultores, con los campesinos de otras sociedades. Entonces, vemos por aquí de que la cerámica de la cultura Pucará es representativa en estos toritos de Pucará. Vemos también por aquí de que los Pucará también destacan en construcciones hechas de piedra, como el caso de este monumento llamado el Degollador. Este monumento degollador, ¿por qué razón se va a llamar así? Por algo muy sencillo. Mira la imagen. ¿Qué es lo que tiene este ser en sus manos? Mira la imagen. ¿Qué es lo que tiene en su cabeza? ¿Qué es lo que tiene en su mano? Tiene una cabeza, ¿no? En sus manos tiene una cabeza. Ahora la pregunta es, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón este ser, este monumento, representa a una persona que tiene una cabeza en sus manos? Es que es probable que se represente algún rito, algún sacrificio en honor a los dioses, o también es probable que estas cabezas sean cabezas trofeo. ¿Se acuerdan ustedes las cabezas trofeo? ¿Para qué servían las cabezas trofeo? ¿Cuál era la utilidad de las cabezas trofeo? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron las principales características de las cabezas trofeo? Simbolizaba la fuerza, claro. ¿Qué más? Buscaban atemorizar a sus adversarios, ¿cierto? A sus enemigos. Entonces, vemos por aquí de que esta estatuilla, este monumento de piedra que fue representado a la cultura Pucará, estaría caracterizando pues a un ser con una cabeza en sus manos, un degollador. Probablemente sea alguna ceremonia, algún rito, o quizás vendría a ser pues una forma de representar pues la actividad militarista, ¿no? Recuerden ustedes que Sechín, por ejemplo, era la que desarrollaba el uso de cabezas trofeo. Posteriormente, la cultura Pucará también tendría cierta influencia de Sechín para utilizar estas cabezas trofeo. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos por aquí ciertas características que van a ser parte de estas dos culturas. Pero de todas formas, igual vamos a ver más detalles con respecto a ello para continuar justamente con este proceso. ¿Sí? Muy bien, entonces vemos por aquí lo siguiente. Recordemos nosotros que para Lumbreras, este periodo del horizonte temprano vendría a ser el formativo final. ¿Por qué razón para Lumbreras este periodo del horizonte temprano vendría a ser, en este caso, el formativo final? Lo que sucede es que para Lumbreras, mencionar pues el origen de las culturas preincas se debe a un producto de evoluciones, se debe a un producto de cambios que van a realizarse para que pueda desarrollarse, para que pueda florecer esta cultura. Vamos a ver, por ejemplo, de que la cultura Paracas, cavernas, necrópolis, poco a poco van a ir pues separándose de Chavín, la cultura Vicus, la cultura Virú, la cultura Pucará, Salinar, estas también se van separando de Chavín, van buscando su propia autonomía cerámica, y eso es lo que justamente los va a caracterizar. Incluso vamos a mencionar por aquí de que la cultura Vicus y la cultura Pucará son parte del formativo final porque una de ellas, ¿ya?, sería una base fundamental para la fundación de otra cultura. Por ejemplo, Pucará, según el autor Julio César Tello y Luis Valcárcel, mencionan de que la ciudad de Calasaya fue un templo que sería muy importante para la cultura tiahuanaco que estaría apareciendo después. Según Tello,
esta base, esta ciudad, sería parte de la cultura tiahuanaco en el futuro. Y que justamente las actividades principales que se desarrollan van a ser propias de esta sociedad. La cultura vicus también sería una influencia muy importante para la cultura moche, porque los moche que van a desarrollarse en la costa norte van a utilizar diferentes muestras de cerámica, también van a presentar el trabajo de metales, el trabajo de la metalurgia, ¿ok? Entonces, por aquí podemos apreciar esto. Vemos de que poco a poco las sociedades, tanto vicus como pucará, están caracterizando esta presencia, están caracterizando justamente ciertas influencias que van a ser importantes para otros estados, para otras culturas. ¿Okay? Entonces, según Lumberas, la cultura vicus y la cultura pucará son parte del formativo final. ¿Okay? Mientras que para John Rowe, la cultura vicus y la cultura pucará son parte del horizonte temprano. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Vemos por aquí entonces la cultura vicus. ¿En dónde se va a desarrollar la cultura vicus? Dense cuenta que la cultura vicus se va a extender en esta región de la costa norte. ¿Sí? Específicamente en qué provincia del Perú, en qué región se estaría ubicando la cultura vicus, vamos a ver de que la región o la provincia donde estaría ubicándose la cultura vicus sería Piura. Y justamente es en la región de Chulucanas donde vicus estaría logrando su mayor expansión. ¿Ok? A ver, un momentito. ¿Qué pasó, chicos? A ver. Larico, ¿vas a usar dos dispositivos? En todo caso, dile a la tutora, ¿verdad? Porque estoy continuando y me voy a desconcentrar. Escríbale a la tutora para que te sepa en todo caso, ¿sí? Okay. Listo. Bien, entonces continuamos, chicos. Le decía que la cultura vicus va a lograr extenderse por toda esta región de la costa norte, ¿ok? Ahora, vamos a ver de que la cultura vicus estaría principalmente caracterizándose por utilizar diferentes canales de regadío para así florecer la agricultura. Porque recordemos pues que la costa en sí presenta un clima totalmente seco, un clima semidesértico, y por esa razón es que es necesario aprovechar el agua de los ríos, y para aprovechar el agua de los ríos siempre es necesario utilizar pues canales de irrigación, canales de regadío. ¿Okay? Entonces vemos que la cultura vicus se estaría desarrollando principalmente en esta región de Piura, ¿sí? En la región de Chulucán. ¿Qué tiempo de duración tuvo esa cultura vicus? Vamos a ver que la cultura vicus se va a desarrollar entre el año 500 al 600 después de Cristo. ¿Okay? Vamos a ver por aquí de que la ubicación exacta fue la hacienda de Pabur en Chulucanas, perteneciente a la provincia de Piura. Y además, esta cultura vicus al inicio, cuando estuvo pues conformándose, cuando estuvo desarrollándose, evolucionándose, esta cultura vicus se va a relacionar con Cupisnique. ¿Por qué razón se relaciona con Cupisnique? Lo que sucede es que, recuerden ustedes que Cupisnique estaría siendo una cultura contemporánea a Chavín. Es más, la cultura Cupisnique va a ser muy influyente para Chavín. ¿Por qué razón, recuerdan ustedes, la cultura Cupisnique era muy influyente para Chavín? ¿Qué cosas sacó Chavín de la cultura Cupisnique? Y eso lo hemos visto varias veces. ¿Qué había sacado Chavín de Cupisnique? ¿Qué había sacado Chavín de Cupisnique? Los templos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? La cerámica, ¿verdad? ¿Qué características de la cerámica estaría sacando Chavín de Cupisnique? El culto a la trilogía ceremonial, ¿ya? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? La representación, la iconografía, ¿verdad? Recordemos nosotros que la cerámica de Chavín presentaba pues el asa estribo, ¿cierto? Y además tenía una base globular.
¿verdad? Claro. Pero vamos a ver que la cultura Cupiznique, aparte de haber presentado esta situación, esta figura del as estribo con base globular, representaba aquí pues una serpiente, ¿verdad? Representaba una serpiente. Esta serpiente tenía colmillos, ¿verdad? También tenía cresta de gallo, ¿cierto? Y si vemos colmillos, cresta de gallo y una serpiente, ¿qué es lo que representaba esa cerámica? La trilogía ceremonial, ¿sí o no? El culto al felino, ave y la serpiente. Entonces, vamos a ver que esta influencia que estaría sacando Chavín de Cupiznique lo estaría difundiendo en otros estados, en otras culturas. Vicus, por ejemplo, también va a tener influencia de Cupiznique por la presencia de las estribo. Al inicio, la cerámica de Vicus tenía estas características muy similares a Cupiznique. Por eso decimos por aquí de que Cupiznique sí viene a ser pues la principal influyente en la cerámica de la cultura Vicus. Vicus tuvo una gran influencia entonces con respecto a la cerámica de la sociedad Cupiznique. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por aquí también, muchachos, de que aparte de ello, el descubridor de esta cultura vendría a ser el arqueólogo Ramiro Matos. Según el arqueólogo Ramiro Matos, esta cultura Vicus tuvo esta gran influencia y pudo lograr extenderse sobre estas provincias. Según el arqueólogo, esta cultura Vicus tenía pues cierta relación muy, pero muy importante que va a ser muy similar a lo que los moche van a desarrollar durante el intermedio temprano. Los moche, para poder producir sus alimentos, tuvieron que crear canales y también utilizar las chacras hundidas. Pero antes de los moches, estos vicus van a caracterizarse por la presencia de estos canales, por la presencia de estos reservorios de agua. Y gracias a eso se pudo producir sus alimentos correspondientes. ¿Ya? Vemos también que con respecto a lo que es la economía, ya dependía bastante de los canales de irrigación. La sociedad de los vicus era clasista y era militarizada. ¿Por qué la sociedad de los vicus era clasista? Porque estaba dividida en sectores, estaban divididos en grupos sociales que van a estar en la cabeza, grupos sociales que van a estar en la parte media y grupos sociales que van a estar en la base principal, en la base baja, ¿sí? Entre esos grupos encontramos a los militares, los soberanos del valle, los sacerdotes y los guerreros, ¿no? La pregunta será, ¿quiénes son los que van a gobernar en la cultura vicus? ¿Quiénes son aquellos que van a gobernar en la cultura vicus? ¿Quiénes van a gobernar en vicus? ¿Sacerdotes o militares? ¿Quiénes gobiernan vicus? Sacerdotes. ¿Sacerdotes? ¿Seguros? ¿Seguro que los sacerdotes? Chicos, ¿seguro que los sacerdotes son los que van a gobernar en vicus? Hablen. ¿Sí o no? La respuesta es no, chicos. Los sacerdotes no van a gobernar. Los que van a gobernar son los militares. ¿Por qué decimos que los militares van a gobernar en lugar de los sacerdotes? Por algo muy sencillo. ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿Qué pasó con los sacerdotes en Chavín? ¿Qué pasó con los sacerdotes en Chavín? ¿Fueron desprestigiados o no? ¿Por qué fueron desprestigiados? ¿Por qué razón los sacerdotes fueron desprestigiados? Porque recuerda que ellos no van a predecir el fenómeno del niño que va a afectar bastante a esa cultura. Recuerden ustedes que el gran fenómeno del niño, el meganiño, afectó bastante a muchas regiones que se encontraban cerca a Chavín. Y por culpa de esta falla de no predecir, pues, principalmente estos fenómenos climáticos, eso estaría afectando que los sacerdotes ya no tengan ese gran prestigio. Y como ya no tienen ese gran prestigio, es por esa razón que ahora son los militares los que van a gobernar las diferentes culturas. Los Nazca, por ejemplo, al inicio fueron gobernados por sacerdotes pertenecientes a las Paracas Cavernas Necrópolis, pero poco a poco ya los militares son los que van a encabezar la sociedad.
En caso de los moche, encontramos a jefes militares que también van a tener el rol de sacerdotes. Y estos jefes militares, que también tienen el rol de sacerdotes, van a ser llamados como los curacas, que van a tener el control de los valles. Estos curacas tenían ciertas características políticas muy similares a los soberanos o reyes, y poco a poco aquí podríamos ver parte de esta provincia principal o de este proceso político que van a desarrollar. ¿Ok? Vamos a ver también de que aparte de ello, la cultura vicus estaría llegando a su fin, ya que la cultura moche o mochica son aquellos que van a absorberlos. Los moche o los mochica absorben a la cultura vicus y van a ser la parte de ello. Y los moche van a utilizar diferentes características, diferentes aportes que les pertenecieron a la cultura vicus. Por ejemplo, el uso de canales de regadío, por ejemplo, la utilización o el trabajo de la metalurgia, el trabajo de, por ejemplo, de la orfebrería, mezclar, alear los metales como el cobre, la plata y el oro, la aleación tumbaga, ¿ok? Por ejemplo, también el uso de los huacos, como el caso de los huacos silbadores, los huacos eróticos que también van a presentar justamente. Entonces, poco a poco podemos ver por aquí de que los moche en sí van a tomar parte de toda la cultura de esta región y poco a poco van a difundir su principal situación. O sea que los moche en sí absorben, incluyen a los vicus dentro de su cultura y poco a poco van a explotar sus diferentes aportes. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que justamente estaría pasando con respecto a la cultura vicus. La cultura vicus entonces sería incluida dentro del control de los moche. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver por aquí los siguientes detalles, ¿no? Por ejemplo, en caso de la cerámica, los vicus van a tener una influencia inicial de Chavín, presentando una base globular con haz estribo y monócromo. Pero poco a poco los vicus van a ir diferenciándose de esta influencia de Chavín, presentando huacos, presentando restos de cerámica bastante realistas y exageradas. ¿A qué me refiero que sean realistas? Que en lugar de representar pues la fantasía, la iconografía de los dioses, representaban principalmente a la sociedad, algo muy parecido a lo que Moche estaría realizando durante el intermedio temprano. Los huacos retratos, por ejemplo, que son muestra en la cerámica de los Moche, en sí se caracterizan por ser parte de la cerámica realista. Algo parecido estarían haciendo los vicus. Los vicus estarían representando la realidad de su cerámica, la realidad política, la realidad social. Ahora, algunas van a ser exageradas porque van a presentar ciertos detalles que iban más allá de lo común. Por ejemplo, los vicus van a utilizar la cera por debajo o por una parte de la cerámica. Van a tratar pues de pintar, recubrir justamente la cera por una parte de la cerámica, y a este tipo de técnica se le va a conocer como la técnica negativa o la cerámica negativa, porque una parte de la cerámica ha sido cubierta con cera. La mitad era el barro, la mitad era cubierta con cera. Y a ese tipo de técnica se le conoce como la cerámica negativa. Vamos a ver de que los vicus también destacan principalmente por haber utilizado estos metales, van a mezclar estos metales, van a aliar estos metales como el cobre, oro y la plata. Luego de esta aleación, conocida como tumbaga o champi, estarían elaborando estas estatuillas, como el caso de las Venus frías. Yo les comenté que las Venus frías en sí caracterizan pues ciertas estatuillas femeninas. Y lo que algunos autores sostienen es de que la evidencia o la presencia de estas estatuillas en sí tendría que ver un poco de que la cultura vicus fue gobernada por mujeres, ¿ok? De que la cultura vicus fue gobernada por mujeres y que por lo tanto eso estaría haciendo ¿qué? Eso estaría haciendo de que
muchas culturas peruanas, muchas culturas pre-incas, no solamente van a ser gobernados por varones, sino también por mujeres, ya que la presencia, la evidencia de estas estatuas femeninas hacen corresponder a ellos. Otro ejemplo de que hay mujeres que gobernaron algunas culturas pre-incas sería el caso de Moche. Cuando se encontró la tumba del señor de Zipán en el año 1987 por el autor Walter Alba, pues se creía de que el varón era el que gobernaba la región de Moche. Pero en el año 2006 se haría un nuevo descubrimiento, ya que se encontraría la tumba de la señora Arecao, y esa señora Arecao representaría pues el control político mucho más antiguo que el propio señor de Zipán. Cuando comenzaron a realizar pues las pruebas, lograron demostrar, lograron descifrar de que la señora Arecao gobernó mucho más antes que el señor de Zipán, haciendo entender de que las culturas del intermedio temprano, algunas de ellas fueron gobernadas por mujeres, y que este tipo de gobierno de mujeres sea un tipo de influencia que recibieron los moches de la cultura vicus. ¿Okay? O sea, no había una discriminación. El rol de la mujer era importante, al igual que el rol del varón. Ahora, vamos a ver también de que los vicus presentan este tipo de cerámica, como el caso de los huacos silbadores. Se llaman huacos silbadores porque, como te dije, esta vasija tiene varios orificios. El aire ingresa por un orificio y sale con una intensidad generando un sonido. Por eso lo van a denominar como los huacos silbadores. También encontramos a los huacos eróticos. Y estos huacos eróticos o huacos sexuales representan pues la escena del coito, la escena de las relaciones sexuales. ¿Por qué razón los vicus van a presentar estos huacos que representan las escenas sexuales? Lo que sucede es que para la sociedad antigua, la relación sexual, la reproducción, era muy importante, porque gracias a la reproducción se mantenía la sociedad, se mantenía la descendencia, se podía pues realizar la estabilidad de la especie. La especie humana existe hasta el día de hoy porque se siguen reproduciendo, pero si es que no se reproduce, una especie se extingue. Es por esa razón de que para las culturas antiguas, la reproducción sexual era muy importante porque representaba la fertilidad y además representaba pues la descendencia, representaba así poco a poco la trascendencia de diferentes generaciones. Buscaban la estabilidad, buscaban de que la especie se mantenga viva. Por eso es de que muchos artesanos van a representar justamente estas escenas sexuales en los huacos, conocidos como los huacos eróticos. Y la cultura mochica también va a representar en su cerámica estos huacos eróticos. O sea que la presencia de huacos eróticos y huacos silbadores, la cultura mochica recibe mucha influencia de vicus. O sea que fue necesario la influencia de vicus para que en la cultura mochica desarrolle esta presencia de huacos silbadores y también los huacos eróticos. La única diferencia que va a tener moche de vicus es que los moche presentan más aún cerámica realista porque van a caracterizar pues la cara de diferentes sociedades. Y esta cerámica que representaba pues el rostro, la cara de las sociedades, va a ser conocido como los huacorretratos. Y estos huacorretratos en sí también pues vendrían a representar parte de la cerámica de los moche. Pero para que se puedan desarrollar diferentes muestras de artesanía, alfarería, fue necesaria la influencia anterior. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar diferentes tipos de cerámica, vicus monócromo, sin ningún tipo de color, vicus blanco y rojo, vicus negativo, por la presencia de la cera sobre una parte de la cerámica, y vicus, conocido también como la fase moche, porque como te dije, moche o mochica recibe bastante influencia de esa cultura. Son varios tipos de cerámica entonces que se van a encontrar en el tiempo con respecto a la cultura vicus. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, no todas las cerámicas son globulares, no todas las cerámicas tienen haz estribo. Algunas tienen haz estribo, algunas tienen pues una base globular, pero date cuenta que hay un cambio, hay una diversidad de la cerámica.
ya no son tan dependientes de la influencia de Chavín, sino que poco a poco van digiriendo estos diferentes cambios. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí ahora que en la parte de la economía, los bhikkhus estarían desarrollando lo que es la agricultura. La base económica de esta sociedad fue la agricultura, y para favorecer la agricultura, los bhikkhus tuvieron que utilizar estos canales de regadío. Ellos construyen estos ductos en el suelo, en la tierra, para aprovechar el agua de los ríos. Y una muestra de que la cultura bhikkhus haya desarrollado pues estos tipos de canales vendría a ser el canal de bhikkhus que se encuentra en Piura actualmente. Este canal de bhikkhus ya es un canal muy antiguo que se desarrolló en este contexto. Por esa razón vamos a ver de que los arqueólogos, cuando logren descubrir, logren descifrar pues, la importancia de este reservorio de bhikkhus, van a entender de que para que bhikkhus haya tenido diferentes alimentos, para que la cultura bhikkhus haya producido diferentes cosechas, fue necesario la presencia de estos canales, conocidos como los canales de regadío. Los moche, cuando se expandan por la costa norte, también van a utilizar diferentes técnicas. Entre ellos, utilizarían las chacras hundidas. Estas chacras hundidas reciben el nombre de huachaques. Pero estos huachaques en sí van a ser una nueva técnica que van a utilizar los moche sobre la costa norte. Bueno, entonces, vamos a ver de que poco a poco estas van a ser las principales características que se van a desarrollar con respecto a la cultura bhikkhus. ¿Okay? Después de ello encontramos aquí a la sociedad, ¿sí? Vamos a ver que la sociedad de bhikkhus era de carácter clasista, es decir, que estaba dividida en jerarquías. La alta jerarquía la representaban los gobernantes. Y la pregunta es, ¿quiénes van a gobernar la cultura bhikkhus? ¿Sacerdotes o militares? ¿Quiénes gobiernan la cultura bhikkhus? ¿Sacerdotes o militares? Militares. Militares, ¿verdad? Son los militares los que van a gobernar. ¿Por qué razón los militares van a gobernar, en este caso, esta sociedad? Porque, como te dije, los sacerdotes han sido desprestigiados por esta falla que tuvieron al momento de predecir los fenómenos climáticos, ¿cierto? Entonces, vemos por aquí de que esta sociedad, ¿sí? Esta cultura va a ser caracterizada políticamente y socialmente por ser clasista y además por ser militarizada. Y vamos a ver que después de los militares gobernantes encontramos a la nobleza conformado por soberanos o reyes. Los reyes eran los jefes de los valles. Estos jefes de los valles eran asesorados por algunos sacerdotes. Después encontramos algunos guerreros que son parte de la nobleza. Entonces vemos por aquí de que la política o la sociedad de la cultura bhikkhus fue clasista y militarizada a la vez. Ahora, vamos a ver por aquí de que los bhikkhus también se van a caracterizar por presentar sectores comerciantes porque fue necesario intercambiar diferentes productos que se producían. Entonces, los comerciantes agricultores también son parte de la sociedad de los bhikkhus. Y finalmente encontramos en la base final a los esclavos, que eran conformados para realizar diferentes tipos de trabajo. Bueno, así es. Chicos, entonces vemos por aquí de que la sociedad de los bhikkhus se caracteriza por ser jerárquico, se caracteriza por ser clasista, por ser dividida en estos sectores, encabezados por los militares, que son gobernantes, luego por comerciantes, agricultores, sacerdotes, y finalmente por los esclavos, que son la base final. ¿Ya? ¿Qué más? También los bhikkhus, chicos, van a destacar por la presencia de tumbas. Y las tumbas que van a construir los bhikkhus van a ser conocidas como las tumbas en forma de bota. Ahora, dense cuenta que estas tumbas son bastante angostas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que se hayan enterrado a los cadáveres en estas tumbas angostas? Es que justamente es ahí donde nos damos cuenta de que para que puedan ser enterrados estos cuerpos era necesario cremarlos, era necesario incinerarlos. Si se cremaban o se incineraban, ¿sí?
nosotros podemos darnos cuenta de que ahí recién se vaciaban las cenizas y al vaciarse las cenizas eran arrojadas a esta base, ¿no? Entonces, muchachos, vemos que las tumbas en forma de bota en sí representan pues parte de la arquitectura de los bhikkhus. Ahora la pregunta es, ¿la presencia de estas tumbas en forma de bota sería una influencia de qué cultura? ¿De qué cultura los bhikkhus estarían sacando sus influencias? ¿De qué cultura se van a influenciar para que los bhikkhus construyan sus tumbas? ¿De qué cultura se influencia para construir tumbas? Chicos, ¿de qué cultura se influencia para construir tumbas? De los paracas. Recuerden ustedes que los paracas cavernas se caracterizan por construir tumbas en forma de copa invertida, ¿no? Entonces quiere decir de que los bhikkhus tendrían cierta relación, tendrían cierta influencia de los paracas con la presencia de estas tumbas en forma de bota. ¿Ok? Entonces eso es lo que justamente da a caracterizar la cultura bhikkhus. ¿Ya? Ahora, vamos a ver por aquí que estas tumbas, por ejemplo, tenían diferentes tubos, ¿ya? Tubos de metal, por donde pues ingresaban ciertas cenizas, cierta cantidad de cenizas, y esos tubos van a permitir pues que la ceniza se mantenga en una base, que la ceniza ingrese. Porque ustedes saben que la ceniza cuando se arroja al suelo pues se queda ahí, no se mueve ni nada, se queda ahí, se impregna en el suelo. Entonces, para que la ceniza baje directamente hacia la base, era necesario colocar unos tubos. Por eso que aquí encontramos unos tubos metálicos, para que la ceniza cayera directamente hacia esta base plana. ¿Sí? Así es. Aquí podemos ver un poco más a detalle, ¿no? Estas tumbas en forma de bota. ¿Ok? Material de relleno, por ejemplo, tronco carbonizado, tubos metálicos y los restos funerarios. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué cultura se caracterizó por haber construido o haber elaborado tumbas en forma de bota? ¿Qué cultura se caracterizó por haber construido esas tumbas en forma de bota? La cultura bhikkhus, ¿cierto? Así es. ¿Qué hacían con los cadáveres para que ingresen a esas tumbas en forma de bota? Los incineraban, los cremaban. Y luego de cremar a estos restos, finalmente se realizaban los enterramientos. ¿Verdad? Claro. Ahí podemos ver, pues, por qué hoy en día hay personas que, en lugar de enterrar a sus familiares fallecidos, lo que buscan es cremarlos, ¿no? O sea, optan por cremar, por incinerarlos, colocarlos en una urna, y esa urna puedes tenerlo en un espacio de su casa, ¿no? Así es. ¿Qué utilizaban para quemar cadáveres? Bueno, normalmente los cadáveres eran cremados pues en pozos subterráneos, o también eran cremados pues en unos espacios planos donde se puedan lanzar diferentes cadáveres, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que están incinerando a sus familiares por el tema del COVID, ya que el COVID, como es una enfermedad muy contagiosa, para evitar de que haya contacto con la familia, optan por cremarlo, ¿no? Ahora, el detalle es que para cremar a una persona hoy en día es necesario pues hacer toda una preparación, y para quemar un cuerpo completamente tienes que estar pues al rojo vivo. La temperatura tiene que ser mayor a los 1000 grados Celsius, si no la persona no se incinera. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo cremaban en esa época? Bueno, en esa época, pues, como te digo, utilizaban pozos, y en esos pozos dejaban reposar esos cadáveres para que se cremen, para que se incineren. Ya pasado pues unos cuantos días, regresaban, ya los cadáveres estaban completamente calcinados. Y luego de que estaban completamente calcinados, esa ceniza lo vaciaban sobre estas tumbas en forma de bote, para que finalmente los restos funerarios pasen a ser parte de esta base. ¿Se encuentra? Pero para que esa ceniza no se impregne con la tierra, era necesario vaciarlo sobre estos tubos. Y de esa forma, pues, finalmente se lograba esta principal situación.
¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, eso es con respecto a lo que es la cultura vicus. Entonces, vamos a recordar ciertos puntos. Pregunta, ¿dónde se encontró la cultura vicus? ¿En qué región del Perú? ¿En qué departamento? En Piura, ¿no? Bien. Pregunta, ¿hace cuánto tiempo se desarrolló la cultura vicus? Entre el 600 al 500 después de Cristo, ¿verdad? La cultura vicus en la economía, ¿a qué se dedica? La agricultura, ¿verdad? Para que los vicus se dediquen a la agricultura, ¿qué tuvieron que utilizar? Canales de regadío. Canales de regadío, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los vicus, políticamente y socialmente, qué tipo de gobierno tuvieron? Militarista. Militarista, ¿no? Militarista principalmente y posteriormente teocrática, ¿no? Claro. Ahora, ¿quiénes gobernaban en esta sociedad? Los militares, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué otros aportes culturales presentan los vicus? Recuerden ustedes que los vicus presentan aportes como el caso de la orfebrería y la metalurgia. Y con respecto a lo que es la orfebrería y la metalurgia, ¿qué van a elaborar estos artesanos vicus? ¿Qué elaboraron con estos metales? Las Venus frías, ¿no? Que son estatuillas femeninas, ¿verdad? ¿Y por qué razón se producen estas estatuillas femeninas? Porque ¿qué es lo que se cree? Que la cultura vicus fue gobernada por Mujeres. ¿verdad? Así es. Por eso se representan las Venus frías. Pero también recordemos que los vicus destacan también en la parte cerámica, ¿no? En la parte cerámica, ¿por qué destacan los vicus? ¿Qué elaboraron los vicus? Vasijas con asa. ¿Qué tipo de asa? Claro, los huecos silbadores, ¿no? Vasijas, como los huecos silbadores, ¿con qué tipo de asa? ¿Asa puente o asa? Hace estribo. Hace puente. Asa puente, ¿no? Asa puente. La mayoría tenía asa puente. Y si hablamos de un asa puente, es decir, que nos estamos refiriendo a una autonomía de la cerámica. Al inicio tenía influencia de Chavín, pero poco a poco va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que justamente va a caracterizar. Vemos también de que los vicus van a dedicarse a la arquitectura construyendo sus tumbas. ¿Y qué forma tenía las tumbas de los vicus? Forma de bota. forma de bota, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los cadáveres fueran enterrados en estas tumbas en forma de bota? Eran incinerados, cremados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la importancia de la cultura vicus. Dense cuenta que no es difícil, solamente es ver puntos importantes, cosas totalmente fundamentales para no equivocarnos en un examen posterior. ¿Sí? Listo. Posterior a la cultura vicus, aquí encontramos a la cultura pucará. Esta cultura pucará, chicos, se va a destacar debido a que sí tenía una fuerte influencia de Chavín. Pucará, por ejemplo, se caracteriza por haber presentado diferentes construcciones de piedra. Y la pregunta es, si hablamos de construcciones de piedra, ¿influencia de qué cultura tuvo en este caso Pucará? Si hablamos de templos de piedra, estatuillas de piedra, ¿influencia de qué cultura tuvo Pucará? Claro. Si hablamos de edificaciones de piedra, monumentos de piedra, nos estamos refiriendo a Chavín, ¿verdad? Claro. Recuerden ustedes que Chavín destaca por utilizar la piedra como material principal de construcción. Ahora, según algunos autores, como el caso del señor Luis Valcárcel, él menciona de que la palabra Pucará significa fortaleza. ¿Y por qué Pucará significa fortaleza? Porque se encontraron diferentes edificaciones muy similares a las fortalezas incas, que servían para protegerse de alguna agresión externa. Y en esos lugares se encontraban pues diferentes miembros del ejército que protegían, en este caso, la soberanía de estos estados. Ahora, según también el autor Luis Valcárcel, menciona que la cultura pucará se desarrolló entre el año 100 al año 200 después de Cristo.
Esta cultura pucará, específicamente en qué región del Perú se va a encontrar. Si vemos el mapa, la región donde se va a encontrar la cultura pucará sería entre los valles del lago Titicaca, en la provincia de Puno, ¿cierto? Vemos que es la provincia de Puno en donde se estaría desarrollando la cultura pucará, aunque se va a encontrar también ciertos rezagos en la región de Bolivia, que fue parte de la cultura pucará, ¿no? Ahora, si vemos por aquí, nos damos cuenta que la cultura pucará se encuentra en el altiplano peruano-boliviano. Y la pregunta es, si decimos esto, ¿vamos a creer de que Tiahuanaco fue la única cultura que se ubicó en el altiplano peruano-boliviano? No, ¿verdad? Viendo esta cultura, nos damos cuenta que antes de Tiahuanaco, la cultura pucará también se desarrolló en esta zona del altiplano. Ahora, la pregunta es, si esta cultura pucará se encuentra en esta región del altiplano, entre los lagos, entre los valles del lago Titicaca, la pregunta será, ¿a qué actividad económica se van a desarrollar? ¿A qué se van a dedicar? Ok, entonces muchachos, vamos a ver por aquí de que esta vendría a ser la principal característica que va a desarrollarse, ¿cierto? Ah, entonces, como les decía, si decimos que la cultura pucará se desarrolla en la región de Puno, la pregunta será, ¿a qué actividad se van a dedicar? Viendo el clima de Puno, ¿a qué actividad se van a dedicar? A la ganadería, ¿verdad? ¿Por qué razón la cultura pucará se estaría dedicando a la ganadería? Por algo muy práctico. Recordemos que el clima en la meseta, en el altiplano, no es tan favorable para la agricultura. El clima en la noche es muy frío y producto de las heladas, la agricultura, las cosechas se perjudicaban. Para evitar entonces el perjuicio de la agricultura, los pucará, para obtener diferentes productos, lo que van a hacer es migrar hacia otras zonas, intercambiar algunos productos. Como los pucará se dedican a la actividad ganadera, entonces ellos van a viajar con diferentes culturas y van a intercambiar justamente sus productos. Y a ese intercambio se le conoce como el trueque, ¿verdad? Así es. Pero una pregunta, si decimos intercambio, ¿te acuerdas que otra cultura también que se desarrolló en el altiplano se dedica también al intercambio? Los tiahuanacos, ¿no? Entonces vemos que los tiahuanacos no fueron los primeros que van a viajar desde la meseta, ¿ok? Sobre diferentes puntos, sobre diferentes pisos altitudinales para intercambiar productos, sino que también los pucará también van a desarrollar justamente esta actividad. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Otro autor que logra investigar a esta cultura, aparte de Luis Valcárcel, vendría a ser el señor Luis Guillermo Lumbreras. Perdón, Julio César Tello. Julio César Tello y Luis Valcárcel son aquellos que van a presentar estas diferentes investigaciones. Lumbreras en sí también tiene una pequeña información. Él menciona que la cultura pucará justamente se va a desarrollar dentro del formativo, pero los más grandes investigadores de la cultura pucará fueron el señor Luis Valcárcel y Julio César Tello. Para Julio César Tello, la cultura pucará fue el primer asentamiento de la cultura tiahuanaco. O sea que Tiahuanaco en sí va a existir gracias a la presencia de construcciones en Pucará. Entonces, por esa razón, vemos de que Pucará llega a tener esta importancia principal. Decimos, por ejemplo, por aquí, de que en Pucará la economía es ganadera, principalmente por el clima. La sociedad va a ser teocrática y clasista. Van a haber ciertos sacerdotes que van a tener el control. Pero el detalle es que se confía absolutamente en los sacerdotes
para que puedan controlar la sociedad? ¿Se confía o no se confía? No se confía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los sacerdotes, pues en sí, han tenido un gran desprestigio al no predecir ese gran fenómeno climático que se acercaba justamente a la región de Chavín. Por eso de que la sociedad va a ser teocrático militarista y también va a ser clasista porque habían diferentes sociedades. El fin de esa cultura se estaría dando cuando los tiahuanaco absorben a la cultura pucará, utilizan muchas influencias de esta cultura. ¿Se dan cuenta? Así es. Entonces, muchachos, estas son las principales características de la cultura pucará. Ahora, ¿en qué van a destacar la cultura pucará? ¿Qué aportes? Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que los aportes en el cual destaca la cultura pucará vendría a ser la cerámica. Si se dan cuenta, la cerámica de Pucará utiliza diferentes iconografías, diferentes formas de animales, como el caso de los... ¿Qué tipo de animales se puede observar en esta imagen? Felinos. Felinos, ¿no? En esta imagen podemos apreciar unos felinos. Entonces, la pregunta será, si encontramos felinos en esta cerámica que estoy señalando por aquí, ¿qué vendría a representar? ¿Qué vendría a representar? La trilogía ceremonial, ¿verdad? El culto a los dioses ceremoniales, felino, ave, serpiente. Ahora, dense cuenta que acá hay una especie de vasos que van a ser muy similares a los queros de los tiahuanacos. O sea que también esta sería una influencia que reciben los tiahuanacos o los pucará. Prácticamente Tiahuanaco no es autónomo, sino que recibe diferentes influencias de culturas anteriores, como el caso de la cultura pucará. Pucará también destaca por la presencia de estos toritos, conocidos como los toritos de Pucará, que son vasijas, son muestras de artesanías, que representan pues la actividad ganadera. Ahora, no vayas a creer que Pucará en la antigüedad tenía ganado de toros. ¿Ah? Entonces, ¿por qué hay toros, profe? Lo que pasa es que actualmente los artesanos representan a estos toritos de Pucará como una muestra de su artesanía. Pero lo que sí tenían en este caso los Pucará, los animales que van a criar van a ser la mayoría auquénidos, llama, alpacas, ¿no? Guanacos, ya que recuerda que la zona de la meseta es habitada por esos animales. Los toros no pueden vivir en lugares muy fríos, porque si no se mueren. Cada animal tiene su diferente hábitat. Tú no puedes llevar un pingüino a un desierto, se muere. Tú no puedes llevar una jirafa a la selva peruana, también se muere. ¿Por qué? Porque no es su hábitat. Entonces, vamos a ver de que la presencia de estos toritos de Pucará en sí vendrían a representar la actividad ganadera que ellos van a dedicarse. Hay ciudades que se van a construir como la ciudad de Calasaya. La ciudad de Calasaya vendría a ser una base para la futura ciudad o templo de Calasasaya. Y ese templo de Calasasaya vendría a ser una edificación de la cultura tiahuanaco en Bolivia. Calasaya fue una ciudadela muy importante que perteneció a la cultura pucará, pero esta ciudad de Calasaya después va a ser muy importante para la cultura tiahuanaco, para que así se construyan sus templos, como el caso del templo de Calasasaya. También encontramos que Pucará se van a elaborar estas estatuillas, ¿sí? De piedra principalmente, como el caso de este monumento llamado el Degollador. Como te dije al inicio, hay algunos autores que piensan que esta imagen representa pues algunos sacerdotes que han realizado algún sacrificio en honor a los dioses, o que probablemente sea un militar que está utilizando estas cabezas trofeo para así atemorizar a sus adversarios, ¿no? ¿Qué otra cultura anteriormente, qué otra cultura anterior a Pucará también estaba desarrollando esta presencia de cabezas trofeo? Sechín, ¿no? Claro. Ahora, en el intermedio temprano, por ejemplo, los Nazca también van a utilizar esas cabezas trofeo. Y el objetivo era, como te dije, atemorizar, ahuyentar a sus adversarios.
¿cierto? Entonces, estas son las dos hipótesis que se plantean con respecto a este monumento. No se sabe realmente cuál fue la finalidad. Algunos creen también que es una máscara que utilizaban los sacerdotes. O sea, son varias interpretaciones, chicos, que se van a presentar con respecto a este monumento de piedra, ¿no? Algunos autores creen de que esta base, o sea, que este monumento serviría bastante para que Tiahuanaco elabore sus monolitos, como el caso del monolito Bennett, monolito El Fraile, monolito El Ponce. Los monolitos son parecidos a estas estatuillas, son hechos de piedra, pero van a representar ciertas características, algunos sacerdotes, algunos jefes de los valles o algunos representantes del ejército. Aunque Tiahuanaco más que todo fue netamente teocrático. Entonces, este monumento llamado el Degollador posiblemente represente una escena de sacrificios en honor a los dioses por los sacerdotes, o quizás represente a esta sociedad militarista que está utilizando estas cabezas trofeos para así ahuyentar a quién, para así ahuyentar en este caso a sus adversarios. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, chicos, con respecto a ello, eso sería con respecto al tema del día de hoy. Dense cuenta que el tema del día de hoy es un poco resumido, porque estas culturas en sí van a servir como base para hablar acerca del próximo periodo, para hablar acerca del intermedio temprano. ¿Ok? Entonces, siendo ya la 1:40, ¿qué te parece si pasamos a la dirigida? Porque en la dirigida es donde más nos demoramos y a la hora de tomar el temático nos queda poco tiempo. ¿Sí? Vamos a pasar entonces a la dirigida. Saquen su dirigida, por favor. Todos con su dirigida. Todos con su dirigida. Voy a abrir acá mi. A ver, esperamos por ahí un par de minutos. A ver, en la primera pregunta, busquen 4 palabras que se hacen referencia a la cultura vicus. Es un pupiletras. Busquen 4 palabras que hacen referencia a la cultura vicus. A ver, te doy un par de minutos. Vamos. Frías. Bien, frías. Vamos a pintar aquí. Frías. Ya, muy bien. Siguiente palabra que encontraste. Piura. Ya, muy bien. Píntalo. Piura. Muy bien. Piura. Siguiente palabra. Tumbas. ¿Hay tumba? Sí, ¿no? Pero ¿sería tumba o tumbaga? ¿Tumba o tumbaga? Tumbaga. Tumbaga, ¿no? Tumbada. Claro. ¿Qué cosa es la tumbaga?
Es la aleación de los metales, ¿no? De oro, cobre y plata. Sería tumbaga, ¿cierto? Muy bien, van 3. Última palabra. ¿Qué otra palabra más has encontrado que tiene que ver con la cultura vicus? Ayabaca. Muy bien, Ayabaca. Profesor, ¿qué es Ayabaca? Ayabaca, chicos, fue una ciudadela, ¿ya? Una ciudadela que representa a la sociedad vicus, ¿ok? Que se encuentra, pues, en Piura, en este caso, ¿no? Como el señor de Ayabaca, ¿no? Listo. Entonces, lo pintas ahí, píntalo bonito, ¿sí? Estas 4 palabras, ¿no? Luego que lo pintaste, colocas ahí, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Frías, Piura, Ayabaca y Tumbaga. Y le colocas ahí. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya tenemos la respuesta de la primera pregunta. Ok. Listo. Pasamos ahora a lo siguiente. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué me dice la pregunta número 2? ¿Con qué sociedades se relacionó la cultura vicus? ¿Qué ponemos? ¿Con qué sociedades se relacionó la cultura vicus? ¿Militarista? ¿Qué ponemos? Pregunta, ¿con qué cultura vicus se encontró en la costa norte? ¿Con qué cultura vicus se encontró en la costa norte? Cupisnique, ¿no? Ponemos ahí entonces Cupisnique, por la presencia de la cerámica. ¿Qué más? En las tumbas. Con respecto a las tumbas, ¿con qué cultura se relacionó? Paracas, ¿no? Pero qué fase. ¿Qué fase? ¿Cavernas o necrópolis? Necrópolis. No, cavernas sería. Cavernas. Ah, Paracas, cavernas. Necrópolis, no. Ajá, cavernas. Ok, listo. ¿Qué otra cultura? ¿Qué otra cultura, chicos? A ver, tenemos Cupisnique, Paracas, cavernas. ¿Qué más? ¿Qué otra cultura más? ¿Chavín? ¿Tendrá o no tendrá una influencia de Vicus? Habla. Sí, ¿no? Ponemos aquí entonces a Chavín. Listo. Entonces, por aquí ya tenemos a estas culturas. ¿Ya? Listo. Cupisnique, Paracas, cavernas, Chavín. ¿Está bien? Ok. Sigamos. ¿Quiénes conforman las clases altas en Vicus? ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes gobiernan Vicus? Los Militares. militares, ¿cierto? Militares. Vamos a poner acá los jefes militares, ¿ya? Para que sea más completo. Los jefes militares. Ok, listo. 4. ¿Cómo es la Venus Frías? Venus de Frías. Venus Frías debe ser acá. La persona que ha hecho esa pregunta se emocionó. Venus Frías, ¿cómo es? Ponemos acá son estatuillas masculinas o femeninas. Femeninas. Femeninas Femenina. hechas de la aleación tumbaga. ¿Qué metales se utilizan para hacer la aleación tumbaga? Oro. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? Au. Au, ¿no? ¿Qué más? Cobre. ¿Cuál es el símbolo químico del cobre? Símbolo químico del cobre, chicos. A ver, química básica. ¿C? ¿C qué? CU, muy bien. Y encontramos la plata. Símbolo químico de la plata. Ah, ¿Qué dices tú cuando te miras al espejo? Ah, muy bien. Listo. AG, ¿no? Entonces, ahí encontramos la respuesta. ¿Está? Estatuillas femeninas hechas de la aleación tumbaga, oro, cobre y plata. Listo. Siguiente dice, ¿qué observas en la cerámica vicus? ¿Cómo es la cerámica vicus? Inicialmente
tuvo influencias de quién? Inicialmente tuvo influencias de Chavín, ¿verdad? Luego se caracterizó por ser realista y exagerada. Exagerada. ¿Ah? Colocamos ahí entonces, inicialmente tuvo influencias de Chavín, luego se caracterizó por ser realista y exagerada. Listo. Ahora vamos con lo más bonito, para marcar claves. Y ahí empezar con nuestro temático. A ver, dice, la 6. ¿Dónde se encuentra el centro de desarrollo de la cultura vicus? ¿En qué Piura. departamento? Piura. Piura. Bien. 7. La cultura pucará se originó en el departamento de Puno. Puno, ¿no? 8. La cultura vicus termina siendo absorbida por Moche. Moche, muy bien. 9. La cultura pucará es un antecedente para el estudio de la cultura Yahuanaco. Yaguanaco, muy bien. Y la última, es una importante ciudad pucará. ¿Cuál sería? Calasay. ¿Está bien? Calasay. Listo, chicos. Y con respecto a la domiciliaria, las preguntas son la número 2. Escribe, por favor. Lo voy a resaltar por si acaso. Las preguntas son la 2, la 4 y la 5. ¿Ya? Anota, por favor. Las preguntas de la domiciliaria son 2, 4 y 5. Anota, por favor, un costado. Y por favor, chicos, traten de hacer la domiciliaria el mismo día o en la mañana del siguiente día, porque si no se cierra y después ya no pueden enviar sus tareas. Ya, la domiciliaria se activa a las 2 de la tarde. Entonces, a partir de las 2 de la tarde hasta la noche tienes para hacer tu tarea. ¿Ya? Traten de hacerlo puntuales. Hay varios chicos. Profesor, disculpe. Dime. Hasta hoy en la noche aquí ya no se cierra la domiciliaria. Se cierra mañana temprano. Tienen todo el día de hoy para hacerlo. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Okay, no te preocupes. Chicos, por favor, hagan la tarea porque hay varios que no están cumpliendo. Hay varios que tienen blanco ahí su domiciliario. Hagan la tarea, ¿sí? Porque después se va a afectar su nota. Ok. Listo, chicos. Entonces, siendo ya